noches. Mi nombre es Yanori Urrutia Bonilla, socióloga en formación de la Universidad UNAD. En este momento estoy en el curso de Teoría Sociológica Clásica. Para entrar en curso, hoy vamos a ver lo que es la línea de tiempo, donde se va a identificar cronológicamente los autores y el momento clave en el surgimiento de la sociología como campo de estudio. Iniciamos con una pequeña introducción donde miramos que el surgimiento de la sociología como ciencia surge entre los siglos XVIII y los siglos XIX. Esta etapa como ciencia moderna se fue presentando con unos cambios de nuevas ideas, situación que se dio por el desorden social que se venían presentando alrededor de la sociedad. Podemos también decir que con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial comenzaron a ver la realidad social diferente de diferentes actores y áreas. En este surgimiento sirvió como un medio para que las personas tomaran conciencia y miraran la vida social desde otra perspectiva. Ante este surgimiento de la sociología, que se dio entre el siglo XVIII y siglo XIX, podemos resaltar también ese gran avance o esa era de la razón que se dio en el siglo XIX, donde primero empezó a surgir la política. La política fue una que empezó a surgir como ciencia para mirarlo el desarrollo de las clases modernas. Dentro de esas clases modernas tenemos las clases burguesas. Esas clases burguesas buscaron alternativas de solución a los problemas sociales. También podemos destacar la importancia que le dio la iglesia. La iglesia también comenzó a involucrarse en esta problemática social y realizó grandes reconocimientos históricos. Luego de la política, vamos a un avance de la economía. La economía también tuvo nuevos cambios. La mentalidad mercantil fue cambiando. Ya fueron mirando que podían explotar la tierra, a ponerla a producir y ganar más. Ya no solamente podríamos decir que la tierra solamente iba a dar frutos, también podía producir maderas. Con esta manera se podían realizar lo que era artesanía, que también iba a servir como un sustento a las familias o a estas clases sociales burguesas. Debido a todos estos grandes avances que se fueron dando en la sociología, podemos decir que desde allí empezó a surgir la palabra sociología. Se fueron alternando metodologías que podían aplicar para mejorar la condición de vida de estas clases obreras. La sociología se dio por los diferentes problemas sociales que venían presentándose. Dentro de eso podíamos destacar la vida de los obreros. Tenían una extensa horas laborales que no iban con la condición humana. En esa misma época se dio lo que era la explotación de la mujer y los niños. Los trataban de una manera no precarias. El trabajo era muy duro para los niños y las madres cabezas de hogar en esta época. También las condiciones de higiene no eran muy buenas, eran una miseria en estos obreros. El hacinamiento en las empresas era impresionante. Entonces, debido a todo este problema social, necesitaban buscar una ciencia
que se dedicara a trabajar todos esos fenómenos sociales que se venían presentando. Y entonces ellos vieron esa necesidad de implementar una ciencia que se dedicara a todos esos fenómenos. Desde ahí empezó a surgir la sociología como un medio para preservar la justicia social, que se trataran a todos por igual. También podemos destacar que se fueron considerando los derechos humanos como una pieza clave en la condición de vida de estos obreros. Entonces, debido a toda esta problemática que se venía realizando, vieron que necesitaban una ciencia científica, que en realidad sintiera esa problemática. Desde ahí surgió la palabra sociología. Teniendo en cuenta todos estos problemas sociales, podemos destacar una línea de tiempo donde voy a identificar cronológicamente los autores y sus momentos clave en el surgimiento de la sociología como campo de estudio. Dentro de estos autores, en primera línea encontramos al señor Saint-Simon. Saint-Simon nació en el año 1760 y murió en 1857. Realizó un grandes aportes a la sociología. Dentro de esos aportes podemos destacar que él fue un precursor de la sociología. También podemos decir que antes de sociología se llamaba la física social, donde el encargado era el señor Saint-Simon. Pero viendo toda esta necesidad, toda la necesidad que se venía dando en la sociedad, todos esos problemas sociales que se venían presentando, él vio la necesidad de una nueva disciplina. Dentro de esa nueva disciplina, él junto con el señor Augusto Comte se reunieron para analizar, mirar cómo podían realizar un avance o qué clase de disciplina podía dar un avance para cambiar esa alternativa. Entonces, desde allí hizo un gran aporte el señor Saint-Simon, presidió el surgimiento de la sociología. Bueno, en colaboración con el señor Augusto Comte, le quisieron dar una idea de realidad o algo diferente a la sociología. Entonces, el señor Saint-Simon fue un precursor de la sociología y colaboró, hizo un gran análisis para realizar grandes cambios. Luego, podemos decir que esto se dio en el año 1802, donde el señor Saint-Simon realizó este gran aporte a la sociología. Seguimos con el autor clásico Augusto Comte. Nació en 1798 y murió en 1857. Era un filósofo francés. Su gran aporte lo dio en el año 1839. Augusto Comte fue un positivista que le dio el nombre de sociología. Este nombre se lo dio en su clase de sociología, de funcionamiento positivo. Él fue quien le dio por primera vez, a él le debemos el nombre de la palabra sociología. Entonces el nombre de sociología lo dio para dominar una ciencia que se encargara del estudio de la sociedad. Podemos también destacar ese gran aporte que hizo el señor Augusto Comte con el señor Saint-Simon, que le dieron un avance a la sociología. Primero se llamaba física social y ahora podemos decir que gracias al señor Augusto Comte tenemos la sociología
como ciencia científica, que se encarga de estudiar todos esos fenómenos sociales. El señor Augusto Comte, también se destacó en sintetizar nuevas técnicas para cambiar ese orden social. Venían presentando todos esos problemas sociales, entonces ellos vieron que tenía la necesidad de cambiar la realidad. También puedo destacar de Augusto Comte que sintetizó la ley de los 3 estados. La ley de los 3 estados se basaba en explicar la evolución de la sociedad. Podemos destacar entre la ley de los 3 estados estaba la ley del estado teológico, que se basaba en el sentimiento y en la imaginación. También estaba el estado de pensamiento especulativo. Ese estado se basaba en un estado metafísico. Se encargaba de explicar la identidad abstracta, de mirar los acontecimientos del mundo. Y por último, está el estado positivo, que también lo llamamos estado científico. Este se basaba en la ciencia y el análisis social. El hombre buscaba hechos basados en observaciones, en experimentar y comprender con base a métodos científicos. Entonces este fue el gran aporte que realizó Augusto Comte a la sociología. Con base a estos 3 estados, en la actualidad y en los siguientes autores se basaba en esta última teoría, que era la teoría positivista. De entre esos positivistas, también recalco la importancia de ese autor científico, ese autor clásico, como es Émile Durkheim. Nació en 1858 y murió en 1917. Fue el primero en darle la cátedra de sociología en las universidades. Su gran aporte lo realizó en esta misma época del señor Augusto Comte, en 1839, donde tomaba una de sus teorías como una disciplina científica. También podemos decir que fue el autor de la teoría de la sociabilidad o el conflicto social. Él decía que la sociología se tenía que estudiar sobre los hechos sociales. También podemos decir que Émile Durkheim era uno de los padres de la sociología, junto con nuestro siguiente autor, Carlos Marx. Carlos Marx nació en 1818 y murió en 1883. Carlos Marx hizo un gran aporte científico-social. Su teoría estuvo basada sobre las clases sociales y a la exploración científica. Pensaba que la sociedad iba evolucionando de tal manera que asimismo se iban dando los avances y asimismo se podían aplicar dichas teorías. Seguimos con el autor Max Weber. También podemos decir que es uno de los 3 padres de la sociología. Max Weber nació en 1864 y murió en 1920. Max Weber cuestionaba el contexto de Karl Marx, donde él decía que la decisión de Max Weber no podía ser individualista. Entonces de ahí surgió la idea de hacerle un gran aporte a la sociología, donde su gran aporte lo hizo en la teoría sociológica de la acción social, donde él decía que más que un contexto, tenía que ser analizar la vida social desde la parte de la acción. Entonces, desde aquí doy la gran importancia de estos 5 grandes autores, estos autores clásicos
que gracias a ellos hoy podemos llamar sociología, y gracias a ellos hicieron un gran aporte para que esos problemas sociales o esos conflictos sociales o esos fenómenos sociales fueran teniendo una alternativa científica. También puedo destacar dentro de este grupo de sociólogos, de autores clásicos. Voy a recalcar también la importancia de 5 autores más que también realizaron un gran aporte a la sociología. Teniendo el orden cronológico, tengo el señor Alexis Tocqueville. Nació en 1805 y murió en 1859. Este autor hizo su gran aporte en el año 1883. Fue un precursor de la sociología clásica sobre la teoría de la vida urbana. Para esta fecha, en el año 1883, también dio su aporte más que en la vida urbana, también resaltó esa gran teoría en las escuelas de Chicago. También podemos decir que lo complementó su teoría tanto en lo urbano como en la parte regional. Él buscaba explicar características propias de algunas partes del mundo, tal como el Oriente o el socialismo realmente existente. O también lo podíamos llamar el tercer mundo en América Latina. También quiero resaltar ese gran aporte que hizo el señor George Siemens. Nació en 1858 y murió en 1918. Era filósofo y sociólogo alemán. Uno de sus aportes a la sociología fue darle una teoría diferente entre las sociedades con pasado feudalista. Se ocupó de definir el objeto exclusivo sobre los problemas de la sociología. Entonces, de ahí yo veo esa gran importancia, ese aporte que le hizo a la sociología de mirar exclusivamente la problemática o ese fenómeno que se podía trabajar desde esa teoría. Podemos seguir también con el autor Malcolm Parsons. Nació en el año 1902 y murió en 1979. Malcolm Parsons era un sociólogo estadounidense de la tradición clásica social. Su aporte lo hizo en el año 1937, donde pretendió de haber encontrado una única teoría sociológica. Y este señor lo reunía o veía esa parte de esa teoría única basada en 4 autores clásicos. Él mencionaba a Marx, a Pareto, a Durkheim y a Max Weber. Él decía que habían hecho una estructuración, un paradigma comprensivo que estaría en capacidad de explicar cualquier hecho relevante de la vida social. Además, explicaba sobre esta teoría que estaban en la capacidad de incorporar nuevos desarrollos que tomó como un punto de partida en la nueva etapa de la sociología. Desde ahí yo veo a Malcolm Parsons como ese autor también importante que hizo ese gran aporte a la sociología. Seguimos con el señor Herbert Spencer. Nació en 1820 y murió en 1903. Fue el autor más atendido de la sociología. Su gran aporte lo hizo entre la década de los 1960 y los 1970, donde podemos decir que fue un precursor del funcionalismo en las ciencias sociales. Él también realizó su gran aporte en el evolucionismo de la sociología como ciencias sociales durante esta década de los 60 y los 70. Y por último, quiero resaltar esa importancia también de este autor,
Robert K. Merton, que nació en 1910 y murió en el 2003. Era un sociólogo también estadounidense, precursor de la teoría de la acción social. Hizo un gran aporte en el año 1964, donde se basó que la sociología tenía un avance importantísimo en ese paradigma funcionalista que buscaba uniformidad en la sociedad o en las ciencias sociales. Entonces, con estos últimos 5 ramilletes de autores clásicos, quiero terminar este avance de estos 10 autores clásicos que hicieron ese gran aporte a la sociología y que gracias a ello hoy podemos realizar un avance científico o aplicar una metodología de acuerdo a los diferentes fenómenos sociales que se vayan viniendo en la sociedad. Para concluir, desde este surgimiento cabe resaltar la importancia que tienen estos autores a realizar el aporte a la construcción de la sociología como ciencia y la perspectiva del surgimiento de la sociología como resultado de aplicar un enfoque de método científico que ya estaba imperando como estudio de la sociedad con un área específica de la realidad social humana que vivimos. Entonces, desde esta perspectiva, veo la importancia de estos autores que cronológicamente los estuve mencionando, que hicieron ese gran aporte a la sociología y que gracias a ellos hoy podemos basarnos a esas teorías, hoy podemos teorizar de acuerdo al problema o fenómeno social que se vaya presentando a la sociedad, tenemos como método para investigar y aportarle a la sociedad desde esta perspectiva de estos autores. Muchas gracias.